Bien, estamos entonces de vuelta, ahora sí, en el panel número uno. Mi nombre es Juan Montalbán, soy profesor, investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tengo em, el honor, en realidad, de suplantar a Gonzalo Raineri, que ha tenido unos inconvenientes técnicos. Entonces, un saludo, Gonzalo, desde donde nos estás viendo. Y la verdad es que para mí es lo más oportuno porque yo más que feliz de moderar este panel, el de Latinoamérica Bicentenaria, porque creo que es un panel que representa bastante lo que buscamos en este congreso. Entonces le voy a presentar rápidamente de qué va este panel. Vamos a tener unas conversaciones en torno al escenario latinoamericano actual y las implicancias sobre los remanentes coloniales, nuestra diversidad sociocultural y el pensamiento decolonial en la contemporaneidad. Luego de 200 años a más de independencia en la región, este abordaje se dará contemplando el impacto que implica el pensar el diseño desde Latinoamérica, tanto en la práctica como en la teoría, para reescribir nuestra historia, cambiar nuestro presente y vernos reflejados en el futuro. Bien, ahora voy a pasar a presentar a los panelistas. En un segundo. Entonces me parece que ya se puede visualizar. Vamos a entrar en modo presentación. Gracias por la confirmación. Que todo esté en orden. Me parece que cuando lo... Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, entonces en el panel 1, Latinoamérica Bicentenaria, vamos a pasar a presentar al primer panelista. Hoy día nos acompaña Julia Castillo Aguerre, principal UX Designer en Oracle Uruguay, diseñadora de productos y... Hola, bienvenida Julia. Diseñadora de productos y magíster en diseño de información de la Universidad de Reading. Ha trabajado e investigado en productos vinculados a la educación en Uruguay, con 10 años de experiencia en tecnología. Hoy se desempeña como Principal UX Designer en Oracle NetSuite. También es cofundadora y organizadora de la comunidad Más Mujeres en UX Uruguay. Un gusto tenerte aquí, Julia. Muchísimas gracias por la invitación, súper contenta de participar y conocer a otros colegas. Julia, ¿me comentas si tienes material para presentar? No tengo material para ¿O presentar. prefieres? ¿Les puedo contar un poquito? Ya, Dale. Les cuento un poco. perfecto. Yo comencé hice diseño industrial por allá por el 2005 en Uruguay. Y cuando terminé mi tesis, que estaba haciendo una tesis sobre diseño de autor de
de distintas disciplinas, no solo diseño industrial, textil, gráfico y demás. Al mismo tiempo empecé a estudiar una tecnicatura en diseño web y de información y gráfico, porque entendía que era una herramienta que yo quería especializarme un poco más. Y cuando terminé esto, empecé un poco, por la parte de diseño gráfico, empecé a trabajar en Ceibal y en ANEP, que es la Administración de Educación Pública acá en Uruguay, y estuve trabajando en crear contenidos, materiales para educación y contenidos educativos, y también con lo que son portales de información vinculados a la educación pública, desde mapeo de la oferta educativa, en la parte que tiene que ver con la investigación sobre la educación, y ahí me empecé como un poco a enamorar de todo lo que tenía que ver con la información y el poder que eso tenía, y si bien yo seguía haciendo algunas cosas de diseño de producto industrial, de mobiliario, algunos concursos con algunos colegas, cuando fui a hacer la maestría, me opté por ese lado. Y me fui para Inglaterra a hacer con la beca Achieving una maestría en diseño de información en la Universidad de Reading, que estuvo buenísimo porque a mí me abrió como un montón la cabeza en cuanto a la parte más teórica, la parte más de investigación de diseño, que en la mayoría creo de los programas en general en diseño aprendemos mucho con lo que es hacer, ¿no? Con lo que es la práctica, el diseño mientras hacemos. Y si bien la maestría tenía esa parte también, la parte de investigación era muy fuerte y para mí fue como un mundo nuevo. En la maestría estuve basándome un poco más y la tesis en lo que es diseño de productos educativos, y la tesis fue un poco como vincular cómo utilizar las herramientas que tenemos los diseñadores eh, a la ayuda a mejorar los aprendizajes para niños en plataformas digitales. Así que bueno, con todo eso me volví por Uruguay y empecé a trabajar como en el intermedio entre lo que era diseño de productos industrial y lo que es información, que es UX Designer, diseño de experiencia de uso, en Oracle, que ahí es donde trabajo, en Oracle, en uno de los productos que es NetSuite, que es básicamente es una plataforma de ERP, que es donde las empresas tienen toda su información administrativa, contable, de manejo de clientes y demás, trabajando un poco en, bueno, cómo hacer que eso sea más usable, que quien está trabajando en su día a día pueda tener la información en el momento que la necesita y demás. Y bueno, y además de eso, he hecho, trabajo haciendo algunas consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo, o también en cosas que tienen que ver con educación, que es la otra parte que a mí me gusta mucho. Y he hecho también algunas cosas de investigación en la parte de educación, de plataformas educativas, de forma como más independiente. Yo no, gracias, soy la pata no académica de este panel, pero sí, digamos, he estado vinculada de distintas formas y me gusta mucho. Y por otro lado, lo otro que en lo que estoy vinculada es en Más Mujeres en UX, como mencionaste en la introducción, que es una comunidad latinoamericana que nació en Chile, que tiene capítulos en varios lados de Latinoamérica, y un poco lo que se busca es generar redes a través de Latinoamérica, a través de las diseñadoras, explicar un poco también qué es diseño de experiencia de uso, que muchas veces no es algo conocido, y por atraer más mujeres a trabajar en estas áreas. Así que bueno, ese es un resumen cortito. No, está perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Es interesante también. eh, Seguramente ya nos comentarás más adelante, y algo que compartimos bastante también en Latinoamérica es que tal vez cuando salimos de la región es que empezamos a también apreciar sus características, sus diferencias, ¿no? Entonces seguramente ahí hay un aspecto interesante que podemos compartir Mm, con el resto. Bien, total. seguimos entonces con nuestra siguiente panelista, Marita Ibáñez Sandoval. Ella es investigadora de arte y diseño visual, Universidad de Tsukuba, Japón. Es artista visual, investigadora y docente, bachiller en arte por la PUC, magíster en ciencias del diseño Kansei por la Universidad de Tsukuba y becaria en Bunbuku Gakushō del gobierno de Japón. Actualmente realiza estudios de doctorado en arte y diseño visual en la Universidad de Tsukuba. Es
exfundadora y directora creativa iconográfico, proyecto parte de la segunda generación de Guaira Perú. También ha sido cofundadora de Pickup, empresa parte de la segunda promoción de Startup Perú e Innovadores. Sus proyectos se han presentado en diferentes ciudades del Perú, Brasil, Chile, Bolivia, México, España, Colombia, Francia, Estados Unidos y Japón. Y actualmente investiga sobre paisaje, migración e identidad y forma parte del grupo de investigación del Laboratorio del Tiempo. ¿Qué tal, Marita? Mucho gusto de Hola tenerte Juan, aquí. ¿qué tal? Y qué tal a todos los del panel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días por aquí. Em, sí, aquí Cuéntanos un poco empezando el sobre día. ti, Marita. Bueno, Juan, yo creo que ya lo has dicho todo, pero bueno, les cuento un poco de lo que ando investigando por aquí. Eh, Tengo un slide para Ah, compartir. ya, Em, perfecto. a ver si puedo compartir ahorita. Y no puedo, pero no pasa nada. Este, Bien. No hay problema, no hay problema. Bueno, como tú comentabas, he estado trabajando en docencia universitaria por casi 10 años antes de venir a Japón y ahora aquí algunas cosas, pero no tanto como en Perú. Y en realidad eso es lo que me ha llevado a meterme en ciencias y ahora regresar un poco más fuerte a la academia. Yo desde que terminé mis estudios de pregrado en la Católica estuve trabajando independientemente como artista y siempre vinculada a la academia enseñando diseño, dibujo. Y no es hasta que comienzo a enseñar en una universidad, principalmente de ingenieros, en que comienzo a pensar en cuáles podrían ser estos puntos en común entre arte, diseño y ciencia, que por más que a veces los que hemos estado como estudiantes de la Católica, que hemos tenido la suerte de estar en un contexto tan diverso en términos académicos, aún así muchas veces no tenemos la oportunidad de trabajar en grupos interdisciplinares o realizar prácticas transdisciplinares. Entonces, eso es algo que me interesó muchísimo. Y así fue como vine a Japón, postulé a la beca Pombuka Gakusho, o la MEXT, que es la beca del Ministerio de Educación y Cultura aquí, y estuve siendo parte de un laboratorio de diseño Kansei, que es un concepto que en Asia está bastante difundido y que tiene muchos puntos en común con diseño emocional, ¿no? Em, Mi tesis estuvo relacionada más bien al proceso creativo de los artistas. De hecho, tuve la gran ayuda de participantes, sobre todo dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Casi todo se tuvo que hacer vía online, entonces encontré una oportunidad de poder hacer conexiones entre los artistas de Perú y los estudios que se están haciendo aquí, ¿no? Cómo es que se plantea el proceso creativo y si es que hay algún tipo de relación entre la personalidad de los artistas y cómo es que deciden organizar sus propios métodos. Fue una aventura súper interesante y bueno, ahora pertenezco al Time Lab o Laboratorio del Tiempo de la Universidad de Tsukuba y estoy haciendo pues investigaciones, como tú mencionaste, relacionadas a ser migrante, al paisaje, a la idea de hogar. Justo hace una semana estuve presentando en una conferencia aquí y que tiene mucho que ver con esta sensación de idea de virtualidad, como lo que estamos llevando a cabo ahorita, ¿no? Que trata de un poco de viajar a casa, el concepto de hogar, de casa, como lo decimos nosotros en Perú, durante una pandemia, ¿no? Y las reconstrucciones digitales de paisajes y recuerdos de una migrante peruana a través de la fotografía comunitaria, ¿no? Entonces, eso es algo que ha estado muy fuerte últimamente dentro de mi trabajo. Y nada, súper contenta de estar aquí, de poder seguir compartiendo este espacio con profesionales de otras zonas de Latinoamérica. Igualmente, Marita, muchas gracias por aceptar venir al panel y desde mi perspectiva creo que también hay ciertos puntos de superposición, diría yo. En mi caso particular también, de hecho hice estudios de posgrado, en particular maestría en Corea del Sur. Entonces, creo que eso es interesante cuando se piensa también, no solamente desde fuera, sino también desde particularidades de regiones como el Asia. Sí, Y en contraposición, por ejemplo, cuando pensamos en Occidente o la cultura occidental,
Creo que ahí podemos tener también una conversación interesante con todos sobre no generalizar tampoco Occidente, ¿no? Porque pues, es fácil de verlo como toda una sola masa, pero hay detalles cuando hablamos de Latinoamérica como región occidental y esos cuestionamientos sobre qué tanto somos de Occidente y qué tanto somos también de Latinoamérica misma, pues, planteándolo de ese lado, ¿no? Entonces, súper, súper interesante. Muchas gracias, Marita. Gracias. Seguimos entonces con Iliana Jalil Kentros. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en México, diseñadora integral por la Escuela de Diseño del IMBA y maestra en Mercadotecnia por la Universidad de la Comunicación. Ha sido docente en la Universidad de la Comunicación y en la Universidad Janet Klein. Actualmente es académica titular en el Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde es miembro del grupo de investigación interdisciplinar Otro Diseño es Posible. Interesante. Por 12 años fue cofundadora y participante de distintos proyectos y empresas de moda y textiles, donde se promovía y gestionaba, entre otras cosas, el desarrollo de marcas de moda emergentes. Sus intereses de investigación están en relación a la indumentaria y el género, el diseño crítico y la sostenibilidad. Bienvenida, Ileana. Mucho gusto de tenerte aquí en el panel. Igualmente, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Pues me encanta tener con ustedes este encuentro a distancia en lugares tan diversos. Yo los saludo físicamente desde la Ibero, aquí estoy. Ojalá luego nos podamos ver también aquí presencialmente. Y pues muchas gracias. Ya espero la conversación. Están increíbles mis colegas panelistas, entonces creo que va a estar muy interesante. Excelente. Sí, de hecho, tenemos una diversidad de enfoques desde Latinoamérica. Esto va a estar súper, súper interesante. Les Tengo pasamos unas a... láminas, Juan, si puedo Ah, intentar proyectarlas. Son no, unas imágenes perfecto. solo para ilustrar un poco de lo que está acá. Lo intento, a ver si Adelante. pasan. Ok. A ver. Es solo para ponerle un poco Ah, de... no, ¿Se excelente. ve bien? Ok. Bueno, pues nada más quería ponerles un poco de imagen a qué quiero decir, porque estuve trabajando en moda y textil por 12 años. Vengo del ambiente del emprendimiento desde la mitad de la carrera. Yo estudié diseño integral, o sea, para mí el diseño es diseño en el sentido más hippie abierto del término. O sea, todos somos colegas en el mundo del diseño. Conocí textil y moda y luego se me pasó lo hippie y me pareció lo máximo. Empecé a trabajar en moda y textiles desde la mitad de la carrera y hasta la fecha. Empecé varios proyectos de moda y textiles con varios socios. Hicimos impresión textil, marcas emergentes propias de otras personas. Trabajamos con diseñadores emergentes, con artesanos. Promovíamos producción local cercana a nosotros. Tenemos una red de trabajo con maquilas pequeñas, con madres solteras en sus casas. Se trataba de hacer una red comunidad dentro de la moda emergente y marcas pequeñas. En eso estuve por mucho tiempo, hasta hace 3 años que entré de tiempo completo a la Ibero, donde soy académica. Aquí soy académica en el nuevo programa que se llama Diseño de Moda y Textiles Sostenibles, que estrenó hace 3 semanas, entonces está nuevecititito. Entonces es un enfoque que nos permite repensar la disciplina del diseño enfocada a moda y textiles, con la tensión, por supuesto, que genera moda con sostenibilidad en la misma frase. Es una tensión que para mí es estimulante, posible, y eso nos permite redirigir todas las prácticas de todo lo que hacemos en el programa. Y bueno, en el grupo de investigación, que fue el que comentaste, estamos armando un equipo interdisciplinar donde el diseño no es el que ejercen los que estudian diseño, sino, bueno, todos practicamos el diseño. Entonces el grupo es interdisciplinar. Dentro del marco que lo fundamenta, partimos, nuestro libro originario fue Autonomía y Diseño de Arturo Escobar. Nuestros seminarios se basaron en eso. Él vino como invitado hace un año, donde dio esta conferencia de participación y formas de ser por la vida. Después vino Tony Fry hace unos 2 meses, que bueno, son autores claves que enmarcan lo que entendemos por qué es otro diseño posible, que otros diseños pueden ser posibles o ya son posibles. Algunas de las producciones que hemos tenido están en el ámbito de la divulgación no académica. Queremos que la comunicación que hagamos sea más abierta y no cerrarnos solo al ámbito académico. Entonces, son fascículos que tienen textos cortos con collage, con imágenes
y que queremos que sean accesibles a un público mayor. Y bueno, aparte de otros diseños posibles, mis intereses particulares de investigación son moda digital. En el Congreso de Diseño que tuvimos la semana pasada, presenté una investigación de moda digital que tiene que ver con sostenibilidad. Una de las posibilidades más extremas de la sostenibilidad es la inmaterialidad. Entonces, cómo la moda puede encontrar una expresión, más ahora en confinamiento, y una continuidad inmaterial de movimiento, renovación, socialización, exposición a distancia y en otro formato totalmente inmaterial. Y uno que ya he venido trabajando ese tiempo, que es con moda no binaria, la deconstrucción del género, cómo eso altera la indumentaria, también relaciones sociales. Entonces, bueno, eso era un poquito ilustrarlo. Perfecto. Me parece genial, Iliana. Muchas gracias. A ti. Entonces, definitivamente vamos a tener un montón de temas interesantes de que conversar en este panel. Y me toca presentar a nuestro último panelista, que también tiene un bagaje interesante que contarnos desde su perspectiva. Él es Carlos Betancourt, es curador independiente y diseñador de exhibiciones en Colombia. Curador independiente y diseñador de exhibiciones, estudió arquitectura en la Universidad de los Andes, Bogotá, e hizo una maestría en artes en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entre 2012 y 2014 fue parte del comité asesor del proyecto de renovación del Museo Nacional de Colombia. En el 2014 dirigió la conceptualización, diseño y ejecución del primer espacio de exhibición permanente de este proyecto, el Salón de Memoria y Nación. Fue parte del equipo artístico que organizó la primera Bienal Internacional de Arte de Cartagena, 2014. Como parte del Premio de Arte BBVA, estuvo a cargo de la selección del proyecto curatorial de las exhibiciones de arte contemporáneo en 2006, 2007 y 2011. Del 2013 al 2009 fue cofundador de un programa de arquitectura y diseño trabajo en progreso con la Alianza Francesa en Bogotá. Ha recibido el Kell Muñoz Fellowship del Cooper Hewitt Museo Nacional de Diseño, institución Smithsonian, 2011, y el Premio Nacional de la Cultura del Ministerio de Cultura de Colombia en el 2000. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al panel. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Juan, a nuestras compañeras panelistas. Un saludo, un abrazo desde Colombia para todos. Tú has dicho, digamos, como un poco una introducción. Yo voy a compartir unas imágenes a ver si... Perfecto. Bueno, yo de alguna manera pertenezco a lo que uno podría definir como diseño empleado. Estudié arquitectura, tengo una práctica que ya está cercana a los 20 años, pero no me quedé en la arquitectura. Digamos, desde el comienzo de mi carrera empecé a trabajar con exposiciones. Empecé a trabajar primero como diseñador de exposiciones, luego incursioné en la curaduría y en el tiempo, pues esas dos cosas terminaron fusionándose, digamos, como sobre pues un proyecto que pues siento que en el tiempo cada vez se consolida más. Es un proyecto que entiende, digamos, como de nuevo el espacio como un concepto ampliado, que entiende el espacio como una experiencia. Y finalmente, pues, entendemos, digamos, como los espacios de exposiciones como también espacios de comunicación. Al final, digamos que lo que hacemos desde mi práctica y desde el estudio que tengo, que pues, lo conforma un grupo general transdisciplinar de personas que incluyen otros grupos de diseño, pero que incluye también personas vinculadas a las humanidades, a la historia, a la antropología. Desarrollamos este
digamos, este tipo de proyectos. Esta imagen que tenemos traigo acá, digamos que 3 proyectos distintos que de alguna manera ilustran como los principios de esa visión que tenemos. Esta es la Sala Memoria y Nación, un proyecto del 2014, y fue la primera sala del proyecto de renovación del Museo Nacional. Es una sala donde, digamos que parte de un problema conceptual amplio, que es la Constitución del 91 acá en Colombia, y digamos de ciertos valores como diversidad, como participación, etcétera. Y nuestro reto acá era articular, digamos, esos conceptos y esas ideas también, digamos, con una conexión contemporánea hacia otras visiones del espacio, y a identificar a un público digamos, con su presente, con los valores que representa ese presente dentro de su historia, dentro del contexto en el que se encuentra. Es una sala, digamos, que también representa, digamos, otros de los elementos que tenemos en nuestra práctica, ¿no? Es esa interdisciplinaridad. Nos interesa mucho, digamos, las prácticas artísticas, nos interesa la instalación, nos interesa también los lenguajes audiovisuales y cómo esos lenguajes audiovisuales pues, permiten conectar al público con otras experiencias distintas. Este es un proyecto, digamos, que va mucho más atrás. Es un proyecto alrededor de un libro que es muy importante y canónico dentro de la literatura colombiana, y que representa, digamos, como un valor dentro de esta historia tan difícil y tan confusa que tenemos en Colombia. Es una exposición sobre la vorágine, y es, digamos, que la primera exposición donde desarrollamos un formato de exposición en que la exposición se compone de muchas capas, se compone de unas capas de información, se compone de otras capas mucho más de interpretación. Por ejemplo, lo que ven sobre los muros son intervenciones de una artista invitada, Diana Sánchez, que participa dentro de esta exposición, y otros eventos, digamos, dentro de la exposición son también proyectos artísticos que se desarrollan alrededor de un problema. Este otro proyecto, por ejemplo, es un proyecto más reciente, es una sala en el Museo de Antioquia de Medellín. Su título es Sala Decolonial, muy relacionada, digamos, con los principios y la idea de esta charla el día de hoy. Es un proyecto que se desarrolla sobre cómo ciertos valores coloniales, o cómo dentro de la curaduría, como el cielo, el purgatorio y el infierno son valores que están hoy dentro de nuestra sociedad, y cómo esas cosas, digamos, como que perviven en esos espacios. Entonces, bueno, espero que con esas imágenes se haya podido ilustrar un poquito de lo que significa y tiene, digamos, el sentido que tiene el trabajo que realizamos. Y bueno, muchas gracias a todos y a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Muy interesante también el abordaje que puedes traer a esta conversación. Perfecto. Ok, entonces ahora sí entramos de lleno al tema que nos reúne hoy día. El panel, como saben, se llama Latinoamérica Bicentenaria y hace alusión a el hecho de que muchos de nuestros países en la región tienen 200 años más desde lograr su independencia.
¿no? Sin embargo, es importante para nosotros, no solamente como latinoamericanos, sino también como diseñadores o investigadores en diseño, o que tenemos relación con el diseño, cuestionarnos o problematizar la idea, por un lado, de Latinoamérica y también cómo el diseño se articula con Latinoamérica en el día de hoy, reflexionando sobre este tiempo que ha pasado y también apuntando hacia a dónde estamos yendo en esencia, ¿no? Como región. Voy a mencionar rápidamente las 4 preguntas, ¿no? Vamos a ir un poco tal vez en secuencia. Y cada pregunta también va, evidentemente, hilando temas que podemos ir conversando y así profundizando progresivamente, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que entendemos por Latinoamérica, ¿no? Partiendo desde lo más general, podemos tener diferentes miradas sobre ello. Luego, ¿cuáles son las cargas históricas disciplinares que marcan el diseño latinoamericano? Si podemos conseguir el diseño latinoamericano como una especie de ente o figura. ¿Cómo debe el diseño latinoamericano encontrar su propio camino, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo, cuál podría ser ese, un poco conectando con lo que comentaba también la decana en la inauguración, en lugar de hablar sobre cuál es nuestro norte, tal vez hablar sobre cuál es nuestro sur, cuál es nuestro centro, ¿no? Entonces, cuestionamientos sobre qué influencias tenemos al momento de pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y finalmente, desde la academia, cómo podemos aportar a la sociedad a través del diseño bajo estas miradas, ¿no? Entonces, abrimos la idea de cuestionar una figura que podría tener el diseño latinoamericano, si es que la tiene, entonces, ¿cuál sería? Evidentemente, estas preguntas no tienen una sola respuesta, la idea es de tal vez llevarnos estas reflexiones para luego seguir continuando con estas conversaciones y tal vez plantear o una idea en general del panel siempre es plantear rutas de acción o una agenda común, ¿no? Que nos encuentre en puntos de intersección o vínculo para poder seguir construyendo lo que podemos buscar como diseño latinoamericano, ¿no? Bien, entonces, empezamos por el primer tema, que es qué podemos entender como Latinoamérica, qué entendemos cada uno de nosotros de este aspecto. Me gustaría invitar a Carlos, en realidad, para que nos pueda comentar a través de su perspectiva cuál es su abordaje a esta problemática, escenario, situación. De mi parte, yo un poco, aunque la pregunta pues es bien amplia, yo siento que cuando uno habla de Latinoamérica, habla de muchas capas de espacio y de tiempo. Es decir, nosotros vivimos en sociedades que pueden tener como alguno de los panelistas decía anteriormente, puede tener un vínculo mucho más cercano en las áreas urbanas con Europa o con otros lugares del mundo, y ahí compartimos pues una relación, digamos, común en esa como perspectiva de ser cosmopolitas, de ser urbanos, todos aquellos que vivimos en las ciudades, pero cuando salimos, digamos, de estos entornos, si recorremos cualquiera de estos países a menos de 100 kilómetros de cualquiera de estas ciudades, nos encontramos con otros mundos totalmente distintos, ¿no? Sociedades que tienen otras estructuras distintas, otros códigos, incluso reglas distintas. Yo creo que los países latinoamericanos compartimos digamos, como esas diferencias, ¿no? Países eh, como, como Colombia, por ejemplo, pues, su geografía está tan marcada, ¿no? Tiene 3 cordilleras, muchos valles, ¿no? Hay una reflexión que uno siempre, digamos, que tiene en ese problema cultural, y cómo, digamos, una cosa es el país en el que estamos, pero si
fuéramos 100 kilómetros, 50, 30 kilómetros fuera de Bogotá, por ejemplo, nos vamos a encontrar otra geografía y otras situaciones totalmente distintas, y también, digamos, como incluso otros sistemas políticos. Entonces, yo creo que ese paralelo y esa condición espacio-temporal abierta, creo que es un tema que nos caracteriza a todos en Latinoamérica. Interesante, ¿no? Entonces, claro, hay un punto definitivamente común que podemos partir desde nuestra historia común, ¿no? Algo también interesante es lo que menciona Carlos sobre la conexión con la geografía o el territorio. Y en esa línea, quisiera que nos vayamos un rato a México para poder conectar con Ileana y nos pueda contar cuál es su perspectiva, si tal vez también hay estas conexiones con el territorio, ¿no? Más allá también de la historia, o qué otros abordajes tienes tú, Ileana, para construir Latinoamérica o el discurso latinoamericano. Gracias, Juan. Pues empezamos desde la frontera de donde ahorita empieza Latinoamérica. Nosotros somos los que estamos más cercanos de donde actualmente empieza. Entonces sí, bueno, Latinoamérica para mí empieza por territorio, espacio geopolítico. Se delimitaron fronteras, estados, límites. Hace unos años nuestra frontera estaba bastante más kilómetros al norte y luego ya no. Entonces, un día le pertenece a otro estado, deja de ser Latinoamérica, es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, son territorios hechos por razones políticas y que luego ya van determinando quién es latinoamericano y quién no. Y ahora resulta que somos la mayoría en Estados Unidos, pero no es Latinoamérica, es Estados Unidos. Entonces, la verdad es que son fronteras establecidas políticamente, pasaportes, actas de nacimiento, pero culturalmente, pues no, o sea, ahorita estamos en un montón de lados, en un montón de países y somos latinoamericanos, ¿no? En diáspora. Y somos latinoamericanos, pero al final sí regresa a una tierra de origen, ¿no? La que nos enmarca, al menos en tiempos modernos donde ya se delimitó. Entonces esa tierra viene acompañada con toda su cultura, sus prácticas. Y aunque está delimitado desde cuando Canadá, Estados Unidos dijo hasta aquí, luego siguen ustedes que hablan español y demás, bueno, eso es solo una capa. La complejidad incluso de nuestras lenguas es mucho mayor. Tenemos muchísimas lenguas en México. El español es la que se hizo como oficial, de nuevo, decisión política. Entonces somos la Latinoamérica que habla lenguas latinas, ¿no? El español. Pero nuestras lenguas originales ni siquiera son latinas. Entonces, si le damos, como decía ahorita Carlos, esta dimensión espacio-temporal de lo que se nos dijo que es Latinoamérica moderna, pero la sumamos con su raíz histórica, con la fuerza de las implicaciones territoriales que tenemos. O sea, cuando hablaba de Colombia, que yo no conozco, decía, uy, no, es que México, son un montón de México, ¿no? El norte desértico que se quiere separar del sur, que está lleno de agua y selvas, pero es pobre, ¿no? Y se pelean, pero quieren los recursos del sur, pero para gastárselos en el norte. Cosas así que tenemos nuestras guerritas civiles por territorio. Todo viene de quién tiene agua, quién tiene selvas, quién tiene tierras fértiles. Entonces, sí, la raíz de la tierra es indispensable, pero la raíz de la historia es la que va más allá de la división geopolítica, de cuál es ahorita el límite de Latinoamérica con toda la complejidad de sus lenguas. Entonces, es una preguntota que, bueno, creo que se sigue reescribiendo en el 200 aniversario. Bueno, hasta aquí creo mi comentario. Espero haber articulado alguna idea para conversar. Excelente, Ileana. Sí, de hecho esa es la idea, ¿no? Empezar a ampliar el scope o el alcance de lo que podemos hablar sobre Latinoamérica y empezar a identificar estas capas, ¿no? Historia, geografía, geopolítica, lenguaje, ¿no? Y cómo constantemente aparecen estas manifestaciones de infraestructuras diseñadas, ¿no? Y eso es interesante, con intereses de relaciones de poder o discursos principales que muchas veces permean también nuestras propias visiones sobre desde dónde estamos pensando nuestra región. Mencionaste el aspecto de la modernidad, ¿no? Creo que ese es un punto importante también de poner sobre la mesa sobre cómo desde la modernidad nos beneficia o no nos beneficia, o nos juega en contra también construir identidad en Latinoamérica, ¿no? Es interesante todos esos aspectos. Gracias, Ileana. Bueno, regresamos un poco al sur. Vamos a Uruguay.
y Julia nos comentará cómo podemos seguir construyendo este marco, ¿no?, sobre la marcha, sobre el cual entendernos los latinoamericanos. Adelante, Julia. Sí, a mí me pareció como súper interesante la pregunta, porque la primera vez que la escuché fue como, bueno, de México para abajo, después fue como, bueno, pero más allá de algunos matices que hay, a ver si entran o no entran las Guyanas, entonces fue como, bueno, es algo que tiene que ver con el territorio solamente, fue como, bueno, pero ¿qué es lo que nos une? ¿Por qué se marca esa línea? ¿Qué es lo que tenemos en común y demás? Y creo que un poco tiene que ver, obviamente, con la influencia que fue en los países de habla hispana, bueno, habla latina, perdón, viniendo para acá. También creo que en la idea como más moderna tiene un poco que ver con eso de ser países desarrollados, no ser países desarrollados. Creo que eso es algo que, sin saber nada de real de esto, como la idea que me da de por qué marcamos la línea ahí. Y bueno, y después también lo otro que me puse a pensar muchísimo es como la diferencia, las diferencias también que tenemos como dentro. Por ejemplo, Uruguay es un país que la población original fue exterminada casi en su totalidad, entonces los uruguayos básicamente somos inmigrantes que vinieron para acá, a este lugar del mundo, con cierta situación política y además en la que, o sea, siempre hubo, por ejemplo, una de las cosas de Uruguay es una mirada hacia afuera, que creo que también probablemente en distintas medidas, al haber sido colonizados, todos tenemos como esa mirada no sé, de que nos pusieron como que esto era lo que había que ir, o esto es como parte de tu raíz, por más que en otros países me imagino que, o sea, no es tan así, o no sé, la puja entre la cultura local y lo que viene afuera debe ser muy distinta, pero bueno, hoy en día a nosotros como que lo que nos marca, bueno, somos una población que tiene estas características, que viene de la mezcla de la gente que está allá, pero que está acá, con estas características poblacionales, estas características del territorio, de los vecinos y demás, y creo que es una pregunta interesante, ¿no? Cómo encontrar el denominador común entre todos nosotros y qué es lo que realmente nos hace parte de esto, y creo que está buenísimo este tipo de eventos como para potenciarlo, pensarlo y discutirlo un poco, interiorizarlo también. Sí, no, y porque tal vez, de hecho, parece una pregunta obvia, como mencionas, pero al mismo tiempo, tal vez en su obviedad, la dejamos de lado, ¿no? Y no reflexionamos sobre ello. Creo que un punto interesante que comentabas, Julia, es que es cierto que también están estos matices distintos, estas diferenciaciones, conectando un poco con lo que decía Iliana. Esta idea de varios Méxicos dentro de México es algo que también hemos pensado, por ejemplo, en Perú, ¿no? Varios Perús dentro de Perú, y esta diversidad interna y a la vez transversal entre las regiones o los países latinoamericanos es algo que vale la pena reflexionar sobre, ¿no? Creo que lo que comentaste sobre la conexión originaria en Uruguay es interesante, es un matiz distinto al discurso que, por ejemplo, podría venir de Perú sobre su pasado, y eso es totalmente interesante de agregar al espectro o al collage del panorama latinoamericano. Buenísimo. Muchas gracias, Julia. Y ahora sí, pasamos entonces a un escenario fuera geográficamente de la región latinoamericana, pero interesante también por justamente esos matices que pueden venir del contraste con otras culturas, y bien sabido para mí, contrastes fuertes con culturas muy distantes como la asiática, ¿no? Entonces, Marita, bienvenida, y cuéntanos un poco sobre cuál es tu abordaje a este gran tema. Gracias, Juan. Me la pones difícil después de tremendas intervenciones. Ya a ver, algo nuevo que añadir, pero sí, lo que venía pensando era que el concepto de Latinoamérica para mí es como un gran concepto paraguas, ¿no? Que nos ayuda a veces a englobar cómo nos presentamos el resto del mundo, sobre todo no esta experiencia de ser latina en Asia, latina en Japón, y que hay una expectativa de cómo nos vamos a ver, cómo vamos a actuar, ¿no? Que por supuesto está muy anclada en arquetipos, clichés de cómo es, ¿no? Cómo son las cosas por acá, pero como han dicho varios de los panelistas,
yo creo que la experiencia latina implica una construcción y de construcción constante transformación, ¿no? Todavía es algo que seguimos armando y además es muy heterogéneo, ¿no? Son como muchas Latinoaméricas dentro de una gran Latinoamérica. Nuestra experiencia latina en sí misma es diferente dentro de nuestros países, ¿no? Desde cómo te ves, cuál es el idioma de tu apellido, tu género, todas estas cosas nos dan una experiencia y una perspectiva totalmente distinta. Eh, en mi caso, viniendo de ciudad, con padres viniendo de ciudades también, pero no de capital, ya la experiencia ahí mismo cambia, ¿no? Y si seguimos mirando hacia atrás, cómo se han ido construyendo estos elementos en lo que somos nosotros ahora, y aún así, con esa complejidad que puede haber en una sola línea familiar, podemos encontrar experiencias absolutamente distintas a 200 kilómetros de tu ciudad, ¿no? Sí creo también que tal vez una de las cosas que tengamos en común, una historia que se va dando en casi todas las personas con las que he podido ir conversando, es en nuestras historias de colonialismo, ¿no? Y todas las secuelas que han dejado desde el idioma, que es nuestro punto en común el día de hoy, ¿no? Pero que tiene todas estas variantes relacionadas a lo que había antes, ¿no? Que todavía sigue vivo y que muchas veces se mira como algo del pasado. Eh, Me distrajo tu gato, qué lindo. Este, eh, pero sí, es un concepto vivo, tan vivo como la misma Latinoamérica, ¿no? Y creo que 200 años igual termina sintiéndose como poco, ¿no? Sobre todo cuando escucho aquí las historias de cuánto tiempo tiene tu país, ¿no? O, sí, hace 2000 años nosotros estábamos haciendo estas cosas, ¿no? Mis amigas de China. Y es algo que si bien nosotros tenemos ese tipo de historia, de poder usar esa cantidad de años para decir algo pasaba en ese territorio, el concepto de país o de cultura a veces es muchísimo más entremezclado como para poder tenerlo en la cabeza de una forma tan orgánica, ¿no? Entonces sí, yo creo que solo con esa pregunta igual podríamos hablar horas. Excelente ese punto sobre el tiempo. Solamente quería hacer una mención ahí de también cuestionarnos o problematizar el tiempo que ha pasado, ¿no? Un buen punto de que podríamos hablar de Latinoamérica milenaria también, ¿no? Pero qué tanto de eso se incluye cuando hablamos de discursos de identidad contemporánea y no solamente mirado ello como algo del pasado, ¿no? Y eso es interesante. Imagino por ahí, no sé si está en conexión con el campo del laboratorio del tiempo en que te desenvuelves, Marita, pero cuestionar el tiempo es totalmente importante, ¿no? Sí, Y, sí, y, sí. y, y totalmente válido. De hecho, podemos luego extender la conversación sobre cómo pensamos el tiempo en los discursos contemporáneos de Latinoamérica. eh, ¿Por qué es que ocurre a veces que cuando se piensa en el pasado, hay diferentes deformaciones, diría yo, a lo mejor no sé si coincide conmigo, de hablar del pasado como prehispánico, y creo que desde ahí, desde ese planteamiento, ya estamos sesgando desde cómo entendemos el pasado, y peor aún, desde mi perspectiva, hablar como si fuese algo que ya pasó, cuando en realidad es algo que es totalmente vivo, como mencionas, ¿no? Y es parte de nuestra identidad compleja, como mencionan, altamente diversa, y me animo a decir, es parte de nuestro futuro también, y creo que desde el diseño hay que articularlo de esa forma, en mi opinión, ¿no? Entonces creo que me gustaría, de hecho, seguir con esa línea, tal vez pasarme a la pregunta 3, en realidad, que puede conectar bien con esta línea en que estamos desarrollando sobre esos propios caminos, ¿no? Y en sí, dentro de eso, cómo lo conectamos con estas líneas históricas de la pregunta 2, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar nuestro pasado no solamente como una figura romantizada, sino como una continuidad en el tiempo, ¿no? Que nos conecta pasado, presente y futuro? Em, me gustaría dar el pie a Iliana, si nos puede comentar
cómo ella piensa ese tema del tiempo en nuestra región, ¿no? ¿Cómo conectas pasado, presente y futuro? Gracias. Uy, ese también es un temotax, me hace bien interesante. Justo estaba leyendo hoy o ayer un artículo que relacionaba el diseño latinoamericano con Macondo. Perdón que no les cite los autores, se me olvidaron. Pero justo en la esencia del tiempo. O sea, con Macondo la idea es el ciclo, el regreso y esto que no sale y esta idea de seguir la modernidad y aún así se regresa. Los zapatistas decimos que, bueno, no decimos, dicen que tienen el pasado enfrente. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de pensar el tiempo como lineal y en realidad lo que sigue es lo que ya teníamos? Cuestionar el tiempo, y aquí creo que me estoy metiendo más en temas de Marita, en los que yo no estudio, pero bueno, Marita, si digo alguna barbaridad, pues me corriges. Cuestionar el tiempo lo cambia todo. Cuando estudiamos a Tony Fry, él tiene un término que me parece fantástico que dice, bueno, es que en tiempos modernos tenemos cronofobia. Por un lado nos sentimos eternos, ¿no? Estamos consumiendo, produciendo como para 5 planetas y la vida eterna y un viaje a Marte, pero ya se acabó el agua mañana. Entonces, o sea, ¿cuál es el sentido de la temporalidad ahí? ¿Para qué queremos un viaje a Marte? O sea, tenemos, por ejemplo, ya en mi tema, pensando en la temporalidad, ropa para vestir a 5 generaciones siguientes. O sea, nacen, mueren, 5 generaciones. Ya hay, no hace falta hacer nada. ¿Para qué seguimos haciendo? ¿Cuál es el sentido del tiempo y el espacio? Está totalmente desconectado. Y sin embargo, aunque tenemos esta desconexión, sobre todo en relación al pasado, porque olvidamos quiénes somos, en relación al presente, que es lo único que hay, porque no contamos más que con las memorias del pasado que alcancemos y el futuro que después nos llegará y que no sabemos, o sea, nuestro micro presente, hay una total desconexión. Pero la clave me parece con diseño, pensando en Latinoamérica, es que el diseño es la profesión del futuro, ¿no? Siempre estamos haciendo cosas que llegarán, ¿no? Pero eso que hacemos hoy, que llegará después, está basado en lo que nos hizo hoy, ¿no? En nuestro pasado. Entonces, me parece que el tiempo es la manera para diseñar y, bueno, nuestro contexto es diseñamos como latinoamericanos, aún fuera o dentro de aquí. Y, y eso lo cambia todo. Creo que me estoy como yendo hacia la pregunta 2, pero regresando al cómo debe de encontrar su propio camino, sí creo que tiene que ver con entender sus temporalidades. ¿Qué nos trajo la Latinoamérica de ahorita? Creo que sería primero, antes de avanzar al tipo de Latinoamérica que queremos. Y bueno, no da tiempo de que nos dediquemos la vida nada más a estudiar, ¿no? Hacemos sinergia y los diseñadores tenemos la urgencia de diseñar futuros. Entonces, acaba siendo un tipo de conciencia compleja, de estado de temporalidad, donde consideras las 3 cosas al tiempo. No, espero haber hecho sentido, pero me pareció bien interesante haber metido el tiempo. Sí, definitivamente nos ayuda también justamente a tener una línea, ¿no? Y en mención a la pregunta 2 y 3, creo que es más interesante cuando la vemos articulada, ¿no? Creo que esta idea de cuando pensamos el tiempo como algo transversal, incluso me gustaría bastante que hablemos no solamente de presente y pasado, sino justamente de futuro, ¿no? Algo que me pareció genial que mencionaba Eliana es esta idea de cuando ven el futuro, ven su pasado, ¿no? Y creo que es algo que a veces olvidamos en Latinoamérica bastante, en los discursos generalizados o populares de lo que queremos ser, ¿no? Julia, cuéntanos un poco desde tu experiencia en relación al tiempo en Latinoamérica. ¿Cómo va el tiempo en nuestra región? En cómo va el tiempo, sí, me parece súper interesante lo que comentó Eliana. Creo que, creo que la parte de entender nuestro pasado, si bien siempre obviamente ya no existe y demás, creo que puede ser un poco clave en hacia dónde vamos. Pensando en el diseño como metodología, ¿no? Como esto de crear cosas, de generar proyectos, me parece que estaría como súper interesante entender cómo en Latinoamérica se creaban cosas, cuáles eran las dinámicas que hacían, cuáles eran las prácticas que habían, como para poder pensar en
en el diseño de Latinoamérica de una forma más autóctona, ¿no? Y no tanto desde las metodologías que aprendemos, que al menos en mi experiencias son todas importadas, ¿no? Me parece que hacer ese ejercicio estaría buenísimo. No tengo ni idea ni cómo se arranca, ni cómo se hace, pero estoy segura que eso tiene que haber existido. O sea, alguien diseñaba, planeaba y hacía las cosas, y poder entender cómo era eso, me parece que puede ser un peldaño importante en cómo construir hacia dónde queremos ir. Después, obviamente, creo que la unión, ¿no? Buscar como Latinoamérica como algo unido, en eso de cuáles son las cosas que nos unen, este tipo de eventos, ¿no? De entender las distintas dificultades o características o demás que tenemos entre todos los países de Latinoamérica, creo que es súper importante pensando en el futuro hacia dónde vamos. Y después, por otro lado, creo que una cosa que empezó a suceder en Latinoamérica, pero creo que todavía necesita como mucho más punch, es que tenga fuerza política el diseño, ¿no? El diseño, los hacedores de diseño en sí mismos, podemos teorizar, podemos hacer un montón de cosas, pero en realidad lo que precisamos es entender, como países, es entender al diseño como una herramienta que nos pueda ayudar a salir de lo que es la producción de materias primas, que fue de lo que se caracterizó un montón por mucho tiempo la región, a generar valor agregado, ¿no? Y creo que pensando un poco en lo que hablamos, ¿no? De lo político en un principio que generaba Latinoamérica y demás, creo que puede ser también como la forma de salir hacia adelante. Y ya, yo que trabajo más que nada en la parte digital, ¿no? En la industria de IT, y creo que Ileana también mencionó un poco, bueno, de la digitalización, ¿no? De cómo movernos hacia ese ámbito, que yo creo que estamos en un buen momento para repensar estas cosas, porque también lo digital, si bien obviamente aprecia un montón de infraestructura y demás, es mucho más fácil competir, ¿no? No era lo mismo cuando necesitabas tener un montón de plata para generar maquinarias, un montón de infraestructura para distintos tipos de cosas. En lo digital siguen habiendo barreras, las van a ver, pero creo que estamos tenemos un poco de ventaja ahí, o algunas más facilidades para tomar en cuenta y poder competir y generar realmente como un lugar de Latinoamérica y diseño interesante. Muy interesante lo que mencionas sobre una especie de vinculación de tiempo y tecnología, ¿no? En esta idea de que a veces cuando se piensa en la identidad latinoamericana en función en función a la línea del tiempo, generalmente se habla de solamente tecnologías ancestrales, ¿no? Más bien, también podríamos encontrar identidad latinoamericana en tecnologías contemporáneas, ¿no? Y tal vez cuestionar o reflexionar sobre qué de latinoamericano hay en estos elementos, ya sea que sean eh, elementos digital o plataformas digitales, o incluso que empleen physical computing o lo que fuera, también deberían estar embebidos de cierta identidad, ¿no? Sin embargo, creo que tal vez a veces caemos en la convención de que lo latinoamericano como identidad solamente existe como un remanente de cosas que pasaron, ¿no? Y no se presentan. Creo que cuando también me comentabas lo de la dimensión política de ello, justamente también puede venir del mismo discurso que damos, ¿no? Y creo que por ese lado me gustaría también escuchar un poco la visión de Marita sobre ello, ¿no? No sé si, Marita, te pasa que cuando tus pares piensan identidad latinoamericana, caen más en lo artesanal o ancestral, pero no necesariamente contemplan que también hay, ¿no? Producto contemporáneo latinoamericano de tecnologías diversas, ¿no? Como mencionaba Julia.
Sí, yo algo que me quedé pensando cuando vi esta pregunta por primera vez era, ok, diseño latinoamericano versus qué diseño global y de Mm, dónde es el diseño global, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, aquí en Asia y escucho a alguien que quiere decir, quiero que mi producto, mi diseño va a hacer una carrera a nivel global, en realidad lo que están queriendo decir es Estados Unidos, Europa, ¿no? Esa idea de lo global en un contexto específico y no a nivel planeta, ¿no? Entonces, me pongo a pensar realmente para quién o para qué estamos queriendo diseñar, ¿no? Esto de si estamos encontrando nuestro propio camino o no, yo creería que la autocrítica, el análisis, los espacios de conversación como el que tenemos hoy día, en el que ya nos estamos haciendo estas preguntas, definitivamente no somos los primeros ni seremos los últimos, ya es una ruta que como la misma identidad latinoamericana está en constante transformación, ¿no? Y es como cualquier proceso de diseño, ensayo y error, ¿no? Si bien encuentro un valor, y juntando un poco lo de las preguntadas, ¿no? Encuentro un valor en esta recuperación de identidades y saberes ancestrales, cuando muchas veces queda en la anécdota o en el efecto o en el qué buenitos que somos los diseñadores de la ciudad porque estamos llevando a X comunidad, ¿no? Eso también es algo que tenemos que ser responsables con nuestro propio acervo visual e identitario, ¿no? Eh, Porque a veces, sin querer queriendo, o a propósito, o por falta de información o planificación, o en fin, X motivo, terminamos replicando prácticas coloniales, poscoloniales, hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nuestras propias comunidades de diseño. Entonces yo creo que eso es algo que hay que observar con mucho cuidado y mucho detenimiento, los límites entre identidad, en rescate patrimonial, puesta en valor, eh, cuando ese término va entre comillas o cuando es realmente usado desde un pensar el diseño, ¿no? Y algo que creo yo que es extremadamente importante es que los lugares, los espacios donde se piensa el diseño como tal, eh, tenemos que seguir haciendo el intento de que sean lo más heterogéneos posibles, ¿no? Creo que muchas veces el simple hecho de utilizar la palabra o el concepto diseño, que para nosotros es tan habitual, ¿no? Es un concepto ajeno para muchísima gente que está fuera del rubro, como con cualquier industria o estudio específico, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos ahí arrancando, como con muchísimas de las cosas de la experiencia latinoamericana. Y a ver, espero haber hecho un poco de sentido aquí, pero totalmente. sí, preguntas y Totalmente. más preguntas, creo. Ah, y por cierto, porque sí, totalmente, si cualquiera de ustedes desea también sumar sobre lo que ha mencionado alguien más, no me esperen a mí, pueden darle adelante. Creo que Julia, ¿quieres comentar algo? No, no. Quiero comentar muchas cosas, pero Sí, sí, nos nada, en estamos este momento. emocionando y acercándonos cada vez más a las cámaras, ¿no? Sí. Excelente. Ese Sí. es un gesto de que va bien este panel. Em, Había un punto que me gustó que tomaste, Marita, cuando hablaste de también poner sobre la lupa el mismo término de diseño, ¿no? Y entender de dónde viene este concepto, o al menos desde dónde viene nuestro discurso de lo que es el diseño, ¿no? En Latinoamérica. Em, Me provoca bastante conectar con temas que siempre nos va a comentar Carlos Sí. sobre justamente cuando nosotros imaginamos diseño, qué se nos viene en la mente y cómo tratamos de articularlo con otros colectivos dentro de nuestras propias regiones, que evidentemente tienen construcciones distintas para lo mismo, o cosas similares, pero que no son determinadas bajo esa etiqueta, ¿no? Y definitivamente ahí hay un camino también por trabajar, ¿no? Cómo los diseñadores nos movemos en ese plano
diversificamos nuestras epistemologías o discursos sobre lo que entendemos como diseño. Dale, Carlos, coméntanos un poco sobre tu mirada. Sí, claro, yo estaba pensando y lo pienso realmente como desde mi práctica, ¿no? La práctica de hacer exposiciones y en fin, ¿no? Yo, digamos, como un tema muy importante en esa práctica es que siempre, digamos que aprendemos que el tiempo es cíclico y más, digamos, cuando hablamos de temas de Latinoamérica, cuando hablamos de temas de historia, por ejemplo, y abordamos, digamos, como cualquier problema, nos damos cuenta como que las cosas vuelven, ¿no? Como que las historias que pasaron hace 100 años en estas sociedades y pues, probablemente en el mundo también vuelven y se repiten, ¿no? Y son como ciclos que se reinterpretan y se configuran de manera distinta. Para mí, por ejemplo, ese siempre es un problema cuando abordamos un problema en una exposición es cómo el público, cómo las personas pueden entender a través de los diferentes medios, estrategias, ¿sí? A veces con el uso de herramientas tecnológicas, a veces con simplemente la disposición, a veces con algo tan sencillo que es cómo colocar dos objetos distintos o con temporalidades distintas, ¿no? Un objeto del pasado con un objeto del presente. Esas dos cosas ya empiezan a construir una tensión y empiezan a construir en sí mismo, digamos, ese ciclo y esa conexión entre tiempos distintos, ¿no? Por supuesto, digamos que hacer exposiciones es una práctica privilegiada para eso, ¿no? No siempre eh, los diferentes campos del diseño tienen, digamos, esa posibilidad. Pero desde acá, digamos que esa es una pregunta continua. Siempre a veces nos enfrentamos a hacer una exposición sobre un tema pasado, el siglo XIX, lo que sea. Pero siempre la pregunta es cómo se vuelve ese problema, cómo se vuelve contemporáneo, porque siempre ese tema es importante acercarlo, digamos, como a esa relación, a esa cotidianidad de los públicos a los que nos enfrentamos. Yo también pensaba frente a esa pregunta, pensaba, digamos, como en ese tipo de estrategias. Pensaba, por ejemplo, en el barroco americano, ¿no? ¿Sí? Como estos actos de fusión, de sincretismo, ¿no? ¿Sí? Una práctica un estilo, una manera de aproximarse al espacio, una manera de aproximarse a la narración, pero que luego digamos que es retomado y totalmente transformado, pues en Perú y México eso es increíble, pero yo siento que de en una medida muy importante el diseño en Latinoamérica debe acudir a esas experiencias, ¿no? Y a pensar cómo se construyen, cómo el diseño también empieza a ser, digamos, como un vínculo narrativo, ¿no? Un vínculo narrativo con la identidad, con las personas, con la historia, con el pasado, cómo ese ciclo se puede de alguna manera como cerrar, ¿no? Eso por ahí siento que es como hacia dónde deberían ir el diseño latinoamericano, digamos, esa pregunta. Carlos, creo que me has leído la mente porque de hecho, conectando con lo que conversamos anteriormente, antes de que lo que comentes y justo cuando lo comentaste, creo que se consolidó esta idea de que hay este término, no es un término, pero está este académico de la India, Homi Bhabha, que hablas justamente de escenarios fronterizos, el escenario o la zona liminal, ¿no?
que conecta diferentes discursos y parece surgir una constante cada vez que continuamos hablando sobre Latinoamérica, diseño, etcétera, y sus identidades, de que esta constante es justamente su diversidad, ¿no? Su mega diversidad social, cultural, natural, y que posiblemente una estrategia interesante de explorar en el diseño latinoamericano sean justamente reconocer esos hibridajes, lo que emerge de las relaciones, el diseño como una práctica relacional, ¿no? Yo puntualmente les puedo comentar la experiencia desde Perú. Gran parte de lo que tiene que ver con la gastronomía peruana no es otra cosa que una infinidad de fusiones sobre fusiones y lo que emerge de ello, ¿no? Tal vez más que tratar de puntualizar discursos identitarios isolados, creo que la idea de pensar qué es lo que emerge cuando pensamos interrelaciones entre, ya sea que sea poblaciones o miradas sobre la práctica del diseño o otras prácticas, o también tal vez el tema temporal también, es lo que nos enriquece y lo que nos puede conectar. Es interesante porque es un poco más abstracto que buscar la entidad o la existencia de algo en concreto, sino más bien lo que emerge de múltiples identidades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Interesante. Interesante, como mencionaba Eliana, que también que las soluciones de diseño a las que llega un latino probablemente sean muy distintas de las que llegue a alguien con otro contexto, con otro entorno, que haya tenido otra cultura distinta. Creo que eso como qué es lo que sale, el resultado, creo que está buenísimo como concepto. Súper. Y tal vez poner entonces más énfasis en el proceso mismo, ¿no? Que va mucho con el diseño contemporáneo de justamente darle el peso sobre el proceso y no solamente todo el crédito al resultado, ¿no? Ya sea que sean diseños colaborativos, participativos, eso a lo mejor también aborda la problemática del sincretismo o incluso alineaciones o cómo vemos al otro, incluso dentro de nuestro propio espacio y sociedad, ¿no? A mí me provoca bastante darle el pie a Ileana en función a algo que comentó previamente, ¿no? También de esta idea de que Latinoamérica no solamente existe dentro del territorio latinoamericano, sino en todo aquel que tenga cierto discurso que conecte con ello, ¿no? O ellos, o ellas, no sé. Dale, Ileana. Pues sí, y sin embargo la tierra es tierra. Y mira, cuando decía Julia de los inmigrantes, es bien peculiar. A Uruguay, que yo no conozco y me da mucha curiosidad, como al lago le dicen la Suecia de Latinoamérica. O sea, ¿qué significa eso, no? O sea, quieren hablar bien de ti, de lo europeos que son, y además los europeos más extremos, los más, pues no sé, quizás civilizados. ¿Qué significa eso? Mi familia tiene apenas 3 generaciones en México y yo me asumo, o sea, tan mexicana como el nopal. Y no me van a decir que porque mi raíz tiene 3 generaciones no es latinoamericana. Entonces, tiempo de nuevo, ¿no? Al final es lo que te constituye. Bien podría llegar así como está Marita en Japón, un japonés acá y arraigar. ¿En qué? En la tierra y su cultura. Entonces acaba siendo lo que te constituye desde el territorio, aunque ya no estés en él, o aunque acabes de llegar a él, ¿no? Entonces también ya le da una ubicuidad a lo latinoamericano. No sé, creo que es un tema como muy bonito aquí en nuestra mesa latinoamericana, donde sea que estemos y sin importar el tiempo, inclusive volviendo al caso de Julia, porque también es de pocas generaciones, ¿no? Acá podemos hablar de culturas originarias, miles de años, y los que llegamos recién, ¿qué somos? Pues también somos, y nos sumamos pasados, ¿no? Y entonces, cuando hablaban de sincretismos, pues, ¿cómo no voy a hacer lo que fui mi familia, más lo que fue mi territorio, más lo que se generó en el licuado conmigo? Sale otra cosa. Eh, y también hasta el proceso de entenderlo y darle sentido y que sea plural, que ahorita cuando lo decías, Juan, lo primero que pensaba era
en dar lugar a estos pluriversos. El problema del discurso hegemónico dominante es que se lo traga todo, ¿no? Y ya no quedó nadie, no quedó ni mis antepasados, ni el territorio original, ni nadie, ¿no? Llegó hacia una cultura europea americana y lo barrió todo. Entonces, creo que hablar de estas pluralidades, creo que puede ser súper rico, porque de repente el reto es que haya espacio para que las haya y que se vean, y se manifiesten, y se diseñen, y se compartan. Creo que a lo mejor por ahí también vienen los futuros de las Latinoaméricas, ¿no? En la multiplicidad. Sí, como que somos esa interseccionalidad, ¿no? De lo de antes, lo de ahora, lo que se pasó en el medio. Y tal cual, también por lo que veníamos viendo, bueno, hacia dónde quiere ir Latinoamérica y además también como no entrar en eso de reproducir otro estereotipo, ¿no? Bueno, tenemos que llegar a esto ahora. Es como, Claro. tenemos que seguir siendo esa mezcla de alguna forma. Sí, pero apuntando un poco a lo que decía Iliana, ¿no? 3 generaciones es esta cantidad de tiempo y tú dices más mexicana que el nopal o igual de mexicana que el nopal. Pienso yo cómo ha sido esa construcción a nivel intergeneracional, ¿no? Y yo estoy leyendo últimamente mucho a Willem Flusser, ¿no? Y él habla un poco de la libertad del migrante, pero al mismo tiempo el dolor un poco de ir trasladando esas conexiones y que al final esta sensación casi de hogar no es tanto a la territorialidad, sino a las personas, ¿no? El hogar es las personas y no el espacio geográfico en sí mismo, ¿no? Y me hace pensar también en cómo te recibe el espacio fuera de Latinoamérica, ¿no? Porque yo aquí, por ejemplo, en Japón, tengo muchos amigos que son latinos, ¿no? Un gran amigo aquí que es latino, pero digamos que toda su línea genealógica es de japoneses que emigraron a Perú, ¿no? Y luego él ha regresado a estudiar acá, y así muchísimos. Eh, pero la experiencia de sus padres en Perú como hijos de migrantes japoneses, yo no sé si va a ser distinta o igual a la experiencia de mi hija acá, que todavía está muy pequeña como para saber un poco qué onda con los rollos identitarios, pero ya me estoy preparando mentalmente para el futuro, ¿no? ¿No? ¿Cómo es, no? Porque aquí, por ejemplo, a pesar de haber nacido aquí, ella es extranjera, migrante, ¿no? Y eso es algo que en realidad inspiró muchísimo la investigación que estoy haciendo ahora, porque migrar, de moverse, de venir de un sitio, ¿no? Cuando nunca has salido del sitio en el que estás, ¿no? Y entonces eres de aquí y de allá, pero no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Y dentro de eso construirse una identidad con características propias de lo latinoamericano, de una peruana latinoamericana, en fin, ¿no? Da para muchísimo esto y sí, el tiempo, que es algo que hemos venido comentando desde el inicio, casi que sin querer, ¿no? Está presente también en qué tan de un sitio nos sentimos, ¿no? Y al mismo tiempo a nivel personal, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí, por ejemplo, yo he ido identificándome con algunos elementos de mi propia construcción identitaria que tal vez cuando era adolescente no quería ni verlos ni abrir esa puerta o no tenía muy claro si estaba bien o mal, ¿no? Eh, entonces, sí, el tiempo creo que es lo que nos termina solidificando en cuanto a ir entendiendo y construyendo esta identidad individual, latinoamericana, etcétera, ¿no? Sí, un poco. Exacto. Exacto, sí. Me Sí, eso. detengo porque si no, sigo hablando. Em, Quisiera conectar de hecho, algo que me comentan en el chat, este término de chanfainita style, para contextualizar. Chanfainita es un plato peruano que tiene, la lógica es que cuando decimos eso es como una especie de mezcolanza, o que es todo mezclado, ¿no? Em, y creo que ahí, y esta es como ya una pregunta, en realidad la lanzo para ver por dónde cae, que es que, ¿cómo entonces
podemos pensar, evidentemente, ya no el futuro, sino los futuros para Latinoamérica, y qué tipo de abordaje podríamos tener para pensar cómo podemos progresar. Y quería entrar por ahí, justamente, con esa palabra, con la idea de progreso, ¿no? Particularmente desde mi perspectiva, creo que es importante, aparte evidentemente de cuestionar el planteamiento de futuro, también plantearnos o cuestionarnos bajo qué criterios estamos midiendo ese aspecto de éxito, o la figura de éxito, ¿no? Construida, en mi opinión, bastante del paradigma modernizante en el que nos encontramos, y que, como decían, también trata es una vorágine que trata de agarrarlo a todo, ¿no? Y todo lo busca modernizar y cortar raíces de otros lados, o cortar, o eliminar o obviar otras miradas que no necesariamente se alineen a ello, ¿no? A lo mejor eso puede ser que venga desde perspectivas donde sí hay una especie de necesidad por homogeneizar un solo discurso o una sola mirada de futuro, tal vez, que posiblemente o idealmente no es la nuestra. Pero, no sé, me gustaría preguntarles cuál es su mirada de progreso para Latinoamérica, o de futuros para Latinoamérica, o progresos. Bueno, si puedo empezar. Ay, Carlos, ¿te gana la palabra? No, dale, dale, dale. Bueno, soy muy breve. Lo único que quería decir es que creo que tu pregunta viene con zancadilla, porque ya cuando sacas progreso, así de, a ver, Juan, ¿cómo que progreso? Es, No, Ese término como que da miedo, exacto, ¿no? exacto. Sí. Es que esa es la intención. Esa es la intención, que bueno que Liliana lo hayas notado. sí, pues te vengo oyendo toda la charla y de repente así de, ¿y ustedes qué opinan del progreso? ¿Qué progreso queremos? Bueno, pues queremos poner en súper comillas la palabra, y y el progreso modernista pues, ya hace mucho que se demostró que está súper tronado. ¿Progresar para dónde? El progreso que queremos es un decrecimiento autónomo, y si eso no es progreso, entonces, ¿qué es? Entonces yo diría, ¿qué futuros queremos? Bueno, que haya futuros estaría súper bien, ¿no? O sea, que haya futuros, Básicos. varios. En principio, En partiendo por principio, ahí. yo partiría que haya Sí. posibilidad de futuros varios, Excelente. donde quepan esas diversidades. Y si son el progreso, yo diría que sería de un decrecentismo autónomo. Yo propondría por ahí tu provocación del progreso. Buenísimo, excelente. Vale, yo quería decir que creo que la clave está en pensar en lo colectivo. Yo creo que esa es como un poquito, y creo que como el proyecto de Liliana, creo que va muy por ahí, ¿no? Yo creo que hay una línea muy importante, y pues todo lo que pasa en estas sociedades hoy lo demuestra, ¿no? Y es que es importante pensar en lo colectivo. Y volviendo como a la posición y digamos, a toda la discusión que tuvimos en la pregunta anterior, me parece que ese tema de lo colectivo en Latinoamérica tiene un potencial muy grande, porque somos capaces, digamos que tenemos la capacidad de ser diversos, ¿no? Distinto a otras sociedades que están mucho más, digamos, fragmentadas, ¿no? Mucho más jerarquizadas, en fin. Acá tenemos como una amalgama, ¿no? De cruces y de posibilidades, pues muy interesantes. Entonces, creo que tanto las posibles experiencias, por ejemplo, de diseño colectivo, a veces puede ser diseño participativo, a veces puede ser mirar hacia las comunidades, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante en Latinoamérica. Todos, digamos, nosotros pertenecemos como seguramente a un ámbito académico, ¿no? Hemos pasado, digamos, dentro de las líneas de educación formal, y ¿sí? Hemos pasado por universidades, hemos pasado por
maestrías, por doctorados, en fin, ¿no? Pero este es un momento en que, por ejemplo, la academia es importante que entre a... Para aprender necesita desaprender y necesita, digamos, como aprender de la sociedad, ¿no? Como soltarse también, como incluso de las mismas jerarquías del conocimiento, ¿no? Y también de los guetos, que implica en muchos sentidos pertenecer a una disciplina o pertenecer a una línea. Yo creo que hay un reto muy grande que no sabemos cómo es, no tenemos ni idea, digamos, cómo abordarlo, porque es un problema realmente abierto, ¿no? Es un problema, digamos, de mucho más de experiencia que teorizarlo o de acudir, digamos, a otra perspectiva distinta. Es el saber mirar, ¿no? Saber mirar qué pasa en lo colectivo. Lo colectivo y las comunidades, en fin, tienen un montón de cosas que enseñar, digamos, como al conocimiento académico, a estas, digamos, jerarquías pues, digamos, de estas ciudades, de estas sociedades que de todas maneras son jerárquicas, ¿no? Persiste, como decía Marita, ¿no? Persiste un colonialismo, ¿no? ¿Sí? Seguimos, digamos, en sociedades que siguen siendo muy coloniales en su estructura. Los descendientes de una estirpe siguen siendo, esos descendientes siguen siendo quienes controlan el espacio, quienes controlan el discurso, quienes controlan el conocimiento, pero hay una cosa mucho más amplia. Yo creo que en esa decolonización creo que está también la clave de lo que puede pasar. Hermoso. Porque creo que algo interesante bajo esa línea, Carlos, podría ser también este problema que creo yo que tenemos ciertamente en el Perú, posiblemente en otras partes de Latinoamérica, voy a decirlo así, el problema de la inclusión o la figura de incluir, porque creo que cuando pensamos de esa forma, de incluir en este fin justamente diversificador, ¿no? De contemplar diferentes voces, pero creo que el problema cuando usamos el término incluir de por sí implica que hay un discurso central sobre el cual alineas otros discursos o los incluyes dentro de eso, ¿no? Eso implica incluir, como que hay discursos marginales o realidades marginales dentro de América. Y tal vez el espíritu más bien debería ser simplemente diversificar y dejar de pensar en discursos hegemónicos. Y yo sé que esto es muy difícil en el Perú. Me gustaría también saber cómo lo ven en otras partes, ¿no? Porque está tan arraigado dentro de nuestra construcción que lo más avanzado que pensamos es, ok, vamos a hablar de inclusión, pero creo que lo que necesitamos justamente que salga de nosotros mismos y no sea importado de otros lados, es que no hay que pensar en inclusión, hay que pensar en diversidad, ¿no? No sé, ¿qué opinan? Está buenísimo pensarlo de esa forma. Creo que sí, o sea, que hemos dicho como a lo largo de todo este panel distintas cosas de cómo traíamos, de cómo tenemos una mirada de algo que era lo central, que creo que por distintas razones en los distintos países se considera como que cierta parte es la central, probablemente porque tenga el mayor poder adquisitivo o político, volvemos a los temas del principio. Creo que en el diseño una de las cosas buenas que está pasando es el empezar a pensar mucho más en la parte de colaboración, ¿no? De co-crear, de que no sea como yo soy quien trae soluciones. Y, y creo que lo otro que de la forma en la que se puede pensar esto es en hacia dónde. Perdón, se me escapa el pensamiento, Sí, pero perfecto.
en cómo hacemos eso en conjunto, y vinculado a lo que había dicho Carlos, creo que los latinos tenemos como una linda característica que es como de incluir, como el ser todos una amalgama de cosas, como que tenemos esa posibilidad de crear lazos. Nos es fácil todo lo que es la conexión interpersonal, y creo que eso es algo que podemos tener como fuerte para trabajar, ¿no?, con la diversidad más allá de la inclusión, ese poder de conexión. Me fui un poco de tu pregunta, pero la conecté mucho con lo que venía diciendo Carlos. No, Sí, pero yo también no, creo que es importante, Julia, claro, es que al ser conscientes de las cargas históricas y estructurales que llevamos a nivel visual, identitario y político, ¿no? Porque este tema de inclusión, que se nos vende como un término muy bonito, ¿no? Muy del siglo XXI, al final, como dices, Juan, claro, es un discurso hegemónico. Aquí, esto no es Latinoamérica, en Japón también, con sus diferencias, muchas, pero también el status quo, lo hegemónico, es una estructura de sociedad heteropatriarcal, ¿no? ¿No? Donde las mujeres todavía no tienen presencia política importante, ¿no? Los cargos altos en empresas, un poco la cosa también va por ahí, ¿no? Y estos cambios vienen con mucho dolor, como son todos los cambios, ¿no? Y sí pensaba mucho también creo que Julia lo comentó también en el pensar el proceso, pensar el diseño, ¿no? Y pensar en una pregunta que creo que viene, ¿no? La de cómo la academia se involucra en este aspecto, ¿no? Y pensaba cómo el aspecto ético, ¿no?, es tan relevante y tan importante, y cómo muchas veces es dejado de lado como algo para los que tienen carreras en los que solo van a pensar, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que no se incluye en las ingenierías, no se incluye muchas veces en las artes y el diseño, ¿no? Y se deja como para los filósofos, ¿no? Y pensaba, yo no sé si esto se aleja un poquito del tema. Yo ahorita, por ejemplo, estoy como parte de un workshop que mi laboratorio está haciendo con estudiantes de la Universidad de Tsukuba que no son eh, de áreas de arte o diseño o comunicación. Y hablamos mucho de la terminología de tomar una foto, ¿no? Como el tomar, en inglés take, en japonés toru, es todo lo mismo, ¿no? Agarrar algo que no es tuyo, no es tomarlo casi que sin permiso, y todo lo que hay detrás de esa terminología, ¿no? Y pongo esto de ejemplo porque es lo que tengo un poco a la mano ahorita, pero pienso en cómo nuestros procesos de diseño, de creación visual, muchas veces tienen estos elementos que estamos tan acostumbrados a la palabra que no nos damos cuenta de lo que hay detrás, de lo que hay debajo de esa terminología, y cómo estamos perpetuando una forma de trabajo que tal vez no nos va a dar el resultado diverso que queremos, porque puede ser que esté pues acuñado en contextos capitalistas, en fin, ¿no? Muchas cosas ahí como para seguir abriendo. Pero sí, pensar muchísimo, y siempre preguntarnos y criticar todo aquello que estamos haciendo, ¿no? Nos acostumbramos un montón y nos olvidamos las cargas adicionales que tienen. Yo acá buenísimo. quisiera seguir lo que abrió Marita. Es que la pregunta de lo ético político tiene todo que ver con lo de qué es inclusión y qué es diversidad. O sea, es una pregunta ética política, y es por qué diseñamos. Entonces, al contrario, me parece que te fuiste al centro de Exacto. la pregunta de la inclusión. A mí me parece una pregunta compleja. Acá en la universidad tenemos un programa que se llama Somos Uno Más. O sea, nada más es decir inclusión en otras palabras. Y son personas con discapacidades. ¿Qué es lo que pasa con el Somos Uno Más? Siendo honestos. Yo los veo agrupados a los siendo uno más por separado. Pero el hecho de visibilizarlos constantemente y que estén ahí todo el tiempo, y que la silla de ruedas vaya por todos lados, hace que poco a poco sí se participe y sí se practique una inclusión cotidiana, porque al principio era una marginación terrible. Ujú. Estaban siempre juntitos como una tribu, ¿no?
Y bueno, sí me parece que la pregunta de la inclusión sigue resonando y es una pregunta ética política, habla de lo relacional, ¿entre quiénes, no? Lo relacional es interespecie, entre humanos, o sea, la relacionalidad es bien compleja. Es más allá que la inclusión se queda chiquita, pero no me parece que la podamos descartar cuando para todo marginamos, jerarquizamos, separamos. Entonces, sí creo que la inclusión ocupa un lugar más pequeño, pero sí no creo que podamos dejar de estar todavía poniéndola en duda cuando salen los márgenes, ¿no? Son un problema de inclusión dentro de una falla relacional. Eso es Tal súper cual. interesante también, que volvimos a poner como el tema tiempo, ¿no? Como en principio hablábamos de inclusión, después volvemos a hablar de diversificar, y creo que eso, no sé, que toca un poco en como latinos, nosotros siempre creo que, no sé, baja, hablo por, por todo si no es así, pero como un poco excluidos o al margen de, ¿no? Creo que es parte también de nuestra identidad eso. Entonces creo que toca un montón de emocionalidades también el tema de la inclusión, la diversificación y demás. No, porque además, inclusión, ¿qué es? Que ya me llegue Amazon a mi región y que Facebook llegue en un dron a mi cerro, ¿no? Porque así nos venden eso de ya te vamos a incluir, ¿no? Pues muchas gracias, no me incluyas. También es un arma. Mejor ahí nomás, ¿no? Sí. No, sí, pero es un buen punto lo de, claro, en la vista también del tiempo, nos encontramos en una etapa donde la inclusión sí tiene, dentro de sus fallos, tiene un propósito que aporta, ¿no? Eso es interesante también reflexionarlo. Sí, buenísimo, ¿no? Dentro de este sistema medio fallido relacional, como decía Iliana. Y una cosita que quería recalcar de lo que había dicho Marita en cuanto al lenguaje. Está mi conexión más o menos. ¿Me Sí, sí, te escuchan? escuchamos. Está, Sí, perfecto, listo. no te mueves, pero te escuchamos. Bueno, bien, suficiente. No, que una cosa súper importante para mí del lenguaje es, y que creo que por ejemplo lo hemos reproducido en esta charla, de que la expansión del conocimiento se está haciendo en otros lenguajes que no son los nuestros originarios, ni el español ni ninguna otra lengua de Latinoamérica. Y eso simbólicamente es súper importante, porque estamos marcando de dónde viene, ¿no? El origen, o cosas así. Y creo que ahí tenemos como una gran responsabilidad como profesionales, y sobre todo creo que la academia también, de poder como bajar eso a nuestros propios términos, para sentirnos más como parte de. Sí, justamente ya estamos definitivamente en terreno de la última pregunta, ¿no? Que iba sobre cómo podemos aportar, podemos complejizar también la idea de sociedad o sociedades, ¿no? A través del diseño. Por ahí han dado algunas apreciaciones de cómo podría darse eso. Tal vez una realidad es que bajo esto que hemos conversado, es importante esa diversidad de abordajes en realidad, ¿no? Que sean coherentes con cada particularidad de dónde se está planteando una articulación, ¿no? Yo quería sobre ello em, comentar o mencionar la importancia, creo yo, de la tolerancia, que puede ser un término más interesante desde mi perspectiva que la empatía, de ciertas perspectivas, para, no sé, tal vez hacer una autocrítica sobre cuándo creemos que estamos siendo tolerantes, pero en realidad no, tal vez un poco como la anécdota que contaba Iliana. Siento que también una intención de empatía pasa tal vez por procesos, ¿no? Y también tolerancia al tiempo, diría yo, porque tal vez hay veces, y creo que por ahí me gustaría que entremos, hay veces en que nos frustramos muy rápido en términos de tiempo y echamos un proyecto tal vez como fallido o una intención fallida por los resultados que vemos a corto plazo, pero o nos impresentamos con el flujo del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, si queremos hacer
impacto en nuestras regiones generalmente toma bastante tiempo, ya sea desde hablar de cosas muy específicas como procesos burocráticos, que eso abunda bastante en nuestras regiones, ¿no? Y no sé ¿qué opinan sobre esta idea de tolerancia sobre el tiempo también? Parece que se nos fue el internet porque nos congelamos todos. Es que nos pusiste la pregunta difícil, Juan. Bueno, Pero, a mí, si quieres, Carlos, siempre me cruzo contigo. Por favor, esta vez No, adelante. no, dale tú. Yo en realidad estaba moviendo el cursor, no era... Así una dice, reacción nerviosa, ¿no? así dicen mis alumnos cuando ya no quieren hablar, pero no es cierto, es broma. Pues me parece genial que pongas en duda la empatía. Me parece el punto más ambicioso de algo que tiene que ver con el lenguaje que decía Julia, que es el design thinking, ¿no? Primer paso, empatía. ¿De dónde, o sea, de dónde voy a sacarme en una semana empatía con un grupo que no conozco, que acabo de ver? Es ambiciosísimo. Ahora, puedo hacer una metodología que atraviese por la tolerancia y no la empatía. Creo que tiene que ver justo en el tiempo y el lenguaje, sociedad, con qué términos nos entendemos para establecer relaciones mediadas por diseño. Las podemos mediar por empatía o las podemos mediar por tolerancia. ¿Cómo cambiaría eso el diseño y la metodología? ¿Cómo cambiaría incluso la enseñanza del diseño en Latinoamérica? Yo nada interesante. más aterrizo tu pregunta como para pasársela aquí a mis compañeros. Sí, igual yo tendría que decir, no tengo un término mejor, pero no me encanta el término tolerancia, la verdad. Mm, Porque ujú. me parece que viene un poco conectado, tal vez sea un tema de usos y costumbres del término, no sabría la etimología de la palabra, la verdad, pero lo siento más conectado a aquello que, bueno, pues ya qué pesado, pero ya, Tiene un dejo de ello, ¿no? Tiene te un tolero, dejo, ya, pues, ¿no? claro. Entonces, De si bien superioridad. entiendo, sí, si bien entiendo lo extremo que puede ser tratar de ser empático con aquello que no se conoce en una cantidad de tiempo que es cortísima, que no te permite realmente adentrarte a aquello que quieres entender. Eh, sí, tolerancia no es por lo menos un término con el que yo me siento cómoda. No tengo uno mejor, la verdad. Sí, no estoy proponiendo nada porque no se me Mm, ocurre, pero pero sí, no supongo que ahí está el reto, ¿no? Mantener la cosa lo más horizontal posible. como esa Eh, apertura, tal vez, ¿no? Como la idea de estar dispuesto a, ¿no? Intencionalidad, yo creo que Algo sí, así, es ¿no? muy, eh, sí, muy grande, pero creo que es más la intención que, Mm, no sé, hasta que lo tengas que lograr totalmente. Es como, bueno, sí, igual que me gusta que quede como una pregunta, ¿no? exacto. Porque sí nos hace replantearnos de cosas como el design thinking, ¿no? Que además han tenido tanta prensa, ¿no? Eh, y que nos hace Mm, creer que sí podemos alcanzar unos niveles altos de empatía en poquísimo tiempo con aquello que tal vez solo hemos googleado, ¿no? mm, Este, mm. Y sí, si quisiera darle ahora paso a algunas preguntas de la audiencia. Tenemos una pregunta que no hemos abordado, tal vez, en la cual, tal vez en breves aportes así muy bien puntuales para diversificar un poco, usando el término, ¿no? Para diversificar las participaciones. ¿Qué opinan sobre, acá nos dice César Lucho, ¿no? ¿Ustedes creen que se pueda decir que los procesos humanos, y entiéndase por procesos humanos, la idea de generaciones, de identidad ya sea migratoria, de trasfondo de lo que haces, de dónde ha venido tu familia, estos elementos pueden ser una oportunidad y un desafío a la vez para tratar de articular la idea de un diseño de identidad latinoamericana, regional, sureña, progresista? ¿Alguien, uno de los cuatro que quisiera tomar esa bala?
Bueno, pues a mí me gustaría, si me permiten, si no se han cansado de mi voz todavía, adelante, Marita. sobre todo porque vincula cosas que estoy viendo ahora, estoy releyendo la pregunta para no marearme. Em, pero sí, definitivamente, yo ahorita desde academia igual estoy pensando mucho en los procesos autoetnográficos, que sé que tienen muchas críticas también para, ¿no? De algunos campos académicos que como que es solo estarse mirando el ombligo, ¿no? Pero creo que va más allá de eso. Creo que con el uso de procesos de ese tipo, ¿no? Que puede ser hasta una especie de autoestudio de generaciones, identidad, migraciones, ¿no? Que probablemente muchos de nosotros en este panel lo hayamos experimentado alguna vez, ¿no? Sí generan puntos de quiebre importantes en los procesos, en cómo entendemos nuestra latinidad, para un poco regresar al nombre de la mesa, ¿no? En mi caso específico, Juan, tú también que estuviste estudiando aquí en Asia, yo, por ejemplo, nunca me había considerado así como súper occidental, ¿no? Yo decía, bueno, entiendo, ¿no? Pero aquí sí, tenía muchísimos más puntos en común con alguien, no sé, de España, de Italia, que con alguien de Vietnam o de Camboya, ¿no? El estar en esa parte del mundo me ha hecho poder conocer realidades totalmente diferentes a las que pude haber conocido en otros países de Latinoamérica o Europa, donde he podido estar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay un antes y un después en mi propia práctica profesional, que si bien está por ahora un poco más ligada a las artes y la comunicación visual, sería imposible descontextualizarla, ¿no? Y algo que no hemos comentado aquí, pero el que estemos en una pandemia, ¿no? También es algo que va a generar muchísimos cambios. Yo sé que a veces nos gusta soñar un poco con cómo eran las cosas antes de la pandemia, porque todos andamos un poco ya cansados de las situaciones en las que estamos, pero yo tengo muchísimas dudas en que vayamos a regresar al mundo como era antes, ¿no? Y entonces hay que sumarle un factor adicional, ¿no? A nuestra propia construcción identitaria, a las migraciones, a los propios descubrimientos de generaciones anteriores, ¿no? Todo eso, salir de cuarentenas, las pérdidas, el duelo, todo lo que ha traído y sigue trayendo este contexto que además no tenemos una luz clara al final del túnel, ¿no? Definitivamente van a generar cambios, ¿no? De pronto en algunos años alguien va a estar hablando de diseño pandémico latinoamericano, no lo sabemos, ¿no? Pero sí, no sé, creo que me fui un poco de la pregunta, perdón, todavía es un poco temprano para mí. Pero sí, no sé si alguien quiera aportar algo. Sí, más bien sí quisiera darle pie a otro de la audiencia, a Luis Salazar, que nos quiere también transmitir su pregunta. Luis, ¿estás ahí? Ah, ya, ahí está, nos está saludando. Luis, ¿prefieres que yo diga tu pregunta o tú la dices? Ah, ya, sí, en el back le pueden dar el permiso a Luis para, para aprender su audio. Somos restrictivos. La plataforma no deja. Interesante, ¿no? Ya. Esas son ¿Aló, políticas desde aló? la tecnología. Dale, ¿Aló, Luis. aló? Hola, Juancito, ¿qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? Ya, estamos un poco menos tecnocráticos ahora. Dale, Luis. No, todo bien, todo bien. Más bien, bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles muchísimo a los colegas, a los ponentes aquí, a los organizadores, que la verdad que está genial. Disculpen que, que hayan puesto ahí para comentar. Bueno, y sobre todo, también agradecer pues, a nuestros alumnos, ¿no? Que están todos acá presentes, disfrutando de todo esto que está pasando, ¿no? A ver, tengo varios comentarios porque han hablado de temas buenísimos.
yo creo que en todo esto, en base al diseño, América Latina, en nuestro estilo, todo, hay muchos aspectos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, para mí, el primero, de hecho, principal, como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, para mí, toda América Latina, cuando me encanta pasear por América Latina y por los países y ciudades, bueno, somos hermanos, ¿no? Eso a mí me encanta de América Latina. Pensando en diseño, bueno, es muy rico, interesante, pues justamente cuando podemos viajar y hacer todas estas visitas y poder encontrarnos con tantas diversas soluciones y respuestas a los mismos problemas, ¿no? A los mismos problemas, ya sea, por ejemplo, por ver diferentes puntos de vista, porque los gustos de los consumidores son diferentes, por sus tendencias, ya sea por procesos de producción o técnicas ancestrales, o también los materiales disponibles en distintos lugares según su entorno, ¿no? Según la geografía también de cada ciudad, de cada pueblo, ¿no? Y hablando de eso, con el tema, digamos, de territorio, ¿no? Sería súper extenso hablar del tema de territorio. Por ejemplo, comparando, bueno, Europa, ¿no? Europa, a mí me encanta, me fascina Europa, creo que probablemente como a todos, ¿no? Pero tiene varios países y culturas distintas, pero en una extensión geográfica menor. O sea, algo muy importante en América Latina no es que nuestra extensión geográfica es pues inmensa, ¿no? Y además, con esta gran cantidad, digamos, y diversidad de microclimas y zonas como pueden ser pues nuestras costas, sierras y selvas, eso te va a traer otros resultados definitivamente al diseño de los productos, ¿no? Y también no quería dejar atrás en cuanto al territorio, quería mencionar sí o sí lo que fue pues, nuestro gran imperio incaico de general y sus 4 suyos. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque estaba conformado pues, por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces somos hermanos, existen esas conexiones desde antes, ¿no? Y también, como un tema muy cortito, igual quería comentar acerca del comercio, ¿no? Recordemos, por poner un ejemplo, en la época de la corona española, cuando tuvimos 2 grandes puertos de comercio, tanto en Cartagena de Indias, Colombia, como en el Callao, en Lima, Perú, y ambos tienen hasta el día de hoy, tanto el castillo del Real Felipe como el fuerte del Real Felipe. Entonces, de eso eso tiene que ver muchísimo con lo estratégico que somos para el mundo también. Yo creo que cada país de América Latina tiene parte de eso, ¿no? Y en mi opinión, cerrando un poquito, es porque creo que nuestro diseño latinoamericano en sí tiene, aparte de la diversidad, tiene mucha vida. Yo lo veo y lo comparo con otros diseños que también me gustan, pero en general en América Latina tiene mucha vida. Pero sí debemos también seguirnos apoyando de manera conjunta, creo, entre todos los países de América Latina, para poder seguir teniendo un concepto de integración. Por más que somos diversos, no dejar el concepto de integración. Eso les quería decir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Luis. ¿Alguien que desee dar unos como puntuales opiniones sobre lo que nos comentaba Luis? Creo que justo corté a alguien. Estaba a punto de decir algo. Creo que dijo muchas cosas interesantes. Me gustó, me dio como intriga a qué se refería con diseño vivo, que tiene vida, porque puedo intuir algo de por dónde viene, pero eso me dejó como pensando. Buenísimo. Bien, entonces creo que podemos ir como cerrando este interesantísimo panel. Espero que la hayan pasado súper bien, que nos hayamos llevado algunas ideas diversificadas de este fenómeno llamado Latinoamérica, el diseño latinoamericano. Quería, de hecho, cerrar un poco con una reflexión que acaba de hacer uno de nuestros estudiantes, Nicolás Muro, ¿no? Entonces nos dice, reflexiona lo siguiente, ¿no? Si le pedimos a un grupo de personas que tomen la foto de una misma escena, podríamos ver las distintas perspectivas que pueden tener de ello mismo, ¿no? Quizás uno de los caminos a seguir desde el diseño es cuando podemos comprender un poco el porqué, el interés de cada uno de ellos ante este escenario.
sin anteponer una visión por encima de otra, encontrando un diseño en comunidad, ¿no? Entonces, creo que refleja un poco de lo que hemos estado hablando desde diferentes miradas en este panel, ¿no? En términos tal vez la idea de comunidad es un tema interesante, ¿no? Bien, y eso. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a los 4. Fue un placer tenerlos en el panel de Latinoamérica Bicentenaria. Y para el resto, pues gracias también a toda la audiencia que ha estado acá desde Zoom o desde Facebook Live y otros espacios. Listo, eso, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias por la Muchas gracias. invitación. Gracias, Un encantado de conocerlos a todos. Gracias. Sí, igual, Julia, Eliana, Carlos, ha sido un gustoso conocerlos y ojalá que podamos seguir en contacto para Sí. seguir con la conversación. Me quedé con ganas de seguir charlando. Yo también. Se fueron 2 horas. Se me fueron rapidísimas. Fue un gusto. Muchas gracias a pasan todos. así. No, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, fue un gusto. Gracias, Juan. Gracias a todos. Nos vemos entonces, bueno, si quieren también seguir con el CADI y las conversaciones que tenemos, nos vemos en muy poco, en unos 2 minutos estamos empezando el panel 2 de diseño y salud. Nos vemos en unos minutos, pueden ir a estiarse un poco. Nos vemos, gracias. Gracias. Listo, Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao.